Saludos cordiales, mi nombre es Francisco Cordero, soy estudiante de la Maestría de Mantenimiento Industrial de la UNESCO Barquisimeto en Venezuela. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el desgaste de materiales, esto como asignación de la materia de tribología. El desgaste de materiales es la erosión del material sufrida por la fricción entre dos cuerpos. Esta fricción es más que es la fuerza que se opone al movimiento. Esta fricción generalmente se presenta en forma de calor y se puede determinar a través del coeficiente de fricción. Existe un coeficiente de fricción estática y un coeficiente de fricción dinámica. El coeficiente de fricción estática siempre va a ser ligeramente mayor debido a que se necesita mayor cantidad de fuerza para poder vencer el estado de estaticidad y lograr el movimiento del cuerpo. También va a depender de lo que es los tipos de materiales. No es lo mismo hacer desplazar acero sobre hielo, acero sobre acero, madera sobre madera, acero sobre latón, debido a que ellos presentan ciertas características en función del material. Por ejemplo, en acero sobre hielo se necesita el coeficiente de fricción es de 0.03 y el coeficiente de fricción dinámica es de 0.02. Seguidamente, una vez entendido lo que es un poco lo que es la fricción y lo que es el desgaste, entramos en lo que es la tribología, que es la ciencia que estudia estos dos fenómenos para de una manera determinar o alargar la vida útil de los componentes a través de la utilización de los lubricantes, a través de la utilización de los lubricantes, a través del diseño de los componentes. No debemos de tener unas superficies planas con aristas, tener unas superficies redondeadas, ya que en las superficies con aristas hay mayor cantidad de esfuerzo. También hay que determinar lo que es la selección del tipo de material a usar, el tipo de tratamiento que hay que realizarle a los componentes, ya que existen varios tipos de tratamientos superficiales que ayudan a aumentar lo que es la dureza, obviamente, de la superficie del material y de esta manera aumentar lo que es la resistencia al desgaste. Existen tratamientos térmicos, existen tratamientos por medio de baños electrolísticos que de alguna manera lo que busquen es mejorar la microestructura del material y en función de ello lograr una mejor resistencia al desgaste. Existen varios mecanismos de desgaste. Entre los mecanismos de desgaste más conocidos tenemos el mecanismo del desgaste por adhesión, el desgaste por abrasión, el desgaste por erosión, el desgaste por fatiga, el desgaste por corrosión y el desgaste por cavitación. El desgaste por adhesivo es el que ocurre entre dos superficies que se encuentran en contacto, las cuales se adhieren fuertemente formando uniones entre ellas. Es el que se genera cuando se colocan en contacto o se mantienen en fricción dos cuerpos entre sí y entre uno de los cuerpos se desprende material y queda adherido en el otro cuerpo, generando obviamente un desgaste en el material que se le va desprendiendo cierta cantidad de material. Continuamente tenemos el desgaste abrasivo, que es cuando el material es removido o desplazado de una superficie por partículas duras de una superficie que es deslizada contra otra. Existen dos tipos que son el desgaste abrasivo. Tenemos el desgaste abrasivo de dos cuerpos, que es el que se presenta en esta figura aquí. Es cuando cierta cantidad de material se va desprendiendo de uno de los cuerpos y actúa como partículas abrasivas sobre el otro cuerpo. También tenemos el desgaste abrasivo de tres cuerpos, cuando una tercera partícula actúa como material abrasivo como material abrasivo entre los dos cuerpos. Seguidamente tenemos el desgaste erosivo. El desgaste es el efectuado por el mecanismo de erosión, genera la pérdida de material en la superficie debido a estar expuesta o a repetidos impactos de partículas sólidas o líquidas. Es el que se genera principalmente cuando el lubricante se encuentra contaminado, ciertas partículas que actúan como erosivas y van desgastando progresivamente lo que es el componente en sí. Tenemos el desgaste por fatiga, que es el resultado de esfuerzos cíclicos donde se van generando microfisuras superficiales o subsuperficiales que posteriormente hacen que se vaya desprendiendo cierta cantidad de material en la superficie del componente y obviamente generando desgaste. Tenemos el desgaste por cavitación. En la mayoría de los casos es un suceso indeseable. En dispositivos como hélices y bombas, la cavitación puede causar mucho ruido, daños en los componentes, una pérdida de rendimiento. Es el colapso de las cavidades, supone la presencia de una gran cantidad de energía que puede causar enormes daños. Esto se genera debido a que en las bombas, en las hélices o en las turbinas,
donde existe un aumento de la velocidad del fluido, existe una disminución de la presión del sistema. Esta disminución de la presión del sistema hace que disminuya lo que es la temperatura de vaporización del fluido, generando en sí lo que es pequeñas burbujas de gases que posteriormente explotan cercanos, aledaños a los álabes o a las hélices, generando de esa forma lo que son las cavidades o lo que son las picaduras como tal. Y esto obviamente va generando desgaste en lo que es el material. Tenemos el desgaste corrosivo, que es el que se genera debido a cuando los componentes están expuestos a un ambiente corrosivo. Esto va generando óxidos que no son estables, se van desprendiendo poco a poco, se desprende lo que es el óxido de materia y va generando un desgaste en los componentes. Seguidamente tenemos que los factores que influyen en el desgaste son obviamente la lubricación, la fusión. Obviamente la lubricación, porque es la que va a generar la lubricación, lo que hace es disminuir la fricción entre los materiales, el coeficiente de fricción, generando lo que hace que haya un menor desgaste. Tenemos otro factor que es la fusión o derretimiento. Esto genera, debido a los altos coeficientes de fricción, se genera calor. En algunos casos se puede generar fusión de los materiales y esto puede llegar consigo a cambios microestructurales en la superficie del material o las superficies que están en contacto entre sí, y puede generar o puede ablandar si existe algún tipo de recocido o revenido por efecto de las temperaturas, o también puede ocasionarse lo que son altas durezas debido a ciertos temples que se pueden generar allí, y la dureza en sí no significa que sea buena para el desgaste, sino que altas durezas también puede generar mucha fragilidad, lo que genera posteriormente lo que son fracturas. La soldadura es cuando ambos cuerpos son de características muy similares, se genera lo que es la soldadura. El estado superficial tiene que ser lo mayor lisa posible, ya que cuando existe mucha rugosidad hay un aumento en lo que es el coeficiente de fricción. Los materiales duros o blandos, obviamente se trata de utilizar materiales duros, pero en algunos casos es inevitable utilizar materiales blandos que son materiales de sacrificio, que son los que se van a desgastar para de alguna manera preservar los componentes más importantes. Tal es el caso como son los bujes, donde tenemos materiales blandos que son los que se van a desgastar para mantener el buen estado de lo que son los ejes. Y el ambiente, que actúa obviamente en algunos casos como ambientes corrosivos y ayudan o promueven lo que es el desgaste del material. Entre la protección contra el desgaste tenemos la electrodepositación, que consiste a través de procesos electroquímicos. La depositación de cromo, níquel o rodio. El cromo actúa, la depositación de cromo en el sistema lo que hace es generar en algunos casos carburos de cromo o también óxidos de cromo que actúan como anticorrosivos, aparte que son óxidos muy estables, permiten fácilmente lo que es la lubricación del componente. También tenemos la depositación de níquel y rodio, pero se puede observar que se obtiene mayores durezas utilizando el cromo, menores durezas utilizando el níquel y medianas durezas utilizando el rodio. Todo va a depender, la selección del elemento utilizado va a depender del tipo de función que va a estar sometido el material, y obviamente más que todo son decisiones económicas del cual se va a utilizar. También tenemos como otro mecanismo de protección, tenemos el anodizado, que son procesos electroquímicos que se le realizan al aluminio, al magnesio y zinc, que más que todo es aumentar la capa protectora. Por ejemplo, en el caso del aluminio, a través de paso de corriente, se coloca el aluminio en el ánodo del sistema, va a aumentar la capa de óxido de aluminio. El óxido de aluminio es muy estable, mantiene una alta dureza y por ende tiene una gran resistencia al desgaste. También tenemos lo que es el proceso de difusión, que consiste en colocar los componentes en ambiente controlado,
Para el caso de la carburización, se coloca el componente en un ambiente con CO2, donde en altas temperaturas se descompone el CO2 en carbono más oxígeno libre. Este carbono va a difundir en lo que es el componente, generándose precipitados de carburos, dependiendo de la cantidad de elementos salientes que tenga el componente, o la formación de fases más duras, como es el caso de la cementita y en el caso de los aceros. Tenemos también la oxigenación, que se utiliza utilizando una atmósfera a base de amoníaco. La carbonitroización, que es una combinación de carburización con nitruración, lo que busca es la formación de carburos o fases de cementita o perlita, mayor cantidad de cementita, como también compuestos de segunda fase, como son los nitruros, todo con el fin de aumentar la dureza superficial. Los espesores que se pueden conseguir en los procesos de difusión son muy pequeños, pero son suficientes para aumentar lo que es la resistencia al desgaste. También tenemos lo que es el proceso de cromado, para lo que es aumentar la resistencia a la corrosión debido a la formación de óxidos de cromo, o también en función del tipo, si es un acero, se puede obtener lo que es carburos de cromo, que son carburos de alta dureza, que ayudan a la formación de carburos y resistencia al desgaste. Y el siliciado, que es más que todo la formación de silicato para aumentar la dureza en la superficie. También tenemos otro proceso contra el desgaste, que es el rociado ambiental, que consiste en el rociado de carburos de tungsteno, óxido de aluminio en el material base, todo con el fin de que estos elementos se queden impregnados en el sistema y aumenten la dureza del componente como tal. Como podemos observar en este caso, tenemos bronce aluminio, un alambre forjado que no ha sido rociado no ha sido sometido al proceso de rociado metálico, tiene una dureza Vickers de 229. Una vez habiendo sido rociado con carburo de tungsteno, se puede obtener una dureza Vickers de 408. Y se puede observar el aumento el aumento sustancial de lo que es la dureza de la superficie. Y obviamente se puede inferir que aumenta la resistencia al desgaste. Podemos entonces determinar que la resistencia al desgaste se puede controlar a través de las bajas presiones de contacto, a través de una baja velocidad de deslizamiento, todo en función de las condiciones nominales de la cual está sometido el componente. En la mayoría de los casos no se puede controlar lo que es la presión de contacto, lo que es la velocidad, ya que los equipos están diseñados para ciertas capacidades nominales. También tenemos que determinar que la superficie de rodamiento, que es cómo está la superficie, si está suficientemente lisa o presenta valles o picos, que estos son los que generan más que todo concentradores de esfuerzo y aumentan el coeficiente de fricción. Se tiene que tratar de que la superficie esté lo suficientemente lisa, aunque microscópicamente esto no se puede controlar, pero hay que tratar de hacerlo lo mayor lisa posible. También la selección de materiales duros. En algunos casos no solamente se selecciona el material duro, sino que también hay casos donde se tiene que menospreciar algún componente, un componente de sacrificio. Entonces se trata de combinar que el material que el componente que presenta una mayor costo económico o dificultades de diseño es el que es el que debe tener un material más duro, y el otro que va a estar en contacto sea más blando, en función de esto, para que el blando sea el que se desgaste y no el material ni no el componente de mayor interés. También se debe asegurar bajos coeficientes de fricción, más que todo controlando lo que son las otras características para lo que es la resistencia al desgaste, y usar lubricantes. Bueno, en función de eso, espero haber abarcado todas las que fueron las asignaciones para esta exposición. Me despido por ahora. Hasta luego.